Cuando en el año 2021 Mijaíl López obtuvo su cuarta medalla de oro olímpica en los Juegos de Tokio, que iban a ser en el 2020, pero bueno, la pandemia de triste recordación desorganizó la planificación mundial de todo. Mijaíl expresó que Fidel había llevado el deporte a Cuba, es que le había enseñado el deporte a los cubanos. Y aquello nos chocó, a muchos nos chocó mucho. Porque yo enseguida pensé en Ramón Fon, pensé en José Raúl Capablanca, pensé en el hijo Sardiña, que es Chocolate, pensé en Adolfo Luque, en su hija Olga Luque, pensé en María Carlota Yanio, pensé en Rafael Fortún, pensé en Leonel Smith, Bebito. Y muchos de los historiadores, de los estudiosos, de los investigadores, de los cuales me nutro y me sigo nutriendo, me he nutrido y me sigo nutriendo, se dieron a la tarea de un poco refutar lo que había dicho el deportista cubano. De hecho, hasta ese punto, hasta el 2020, se hablaba siempre de los tricampeones olímpicos, Teófilo Stevenson, Félix Sabón y Mijaíl López, y yo decía, yo decía públicamente que Cuba tenía un cuatricampeón olímpico de Ramón Fon. Lo que pasa es que, bueno, Ramón Fon, campeón olímpico en los años, en las ediciones olímpicas de 1900 y 1904, o sea, París 1900 y San Luis 1904, y prácticamente estaba borrado de la memoria de los aficionados al deporte, que son evidentemente contemporáneos. Ramón Fon falleció en el año 59, en septiembre, el año 59, 17 de septiembre, algo así. Y enseguida me di la tarea de rescatar un poco las historias de esos deportistas cubanos, de esas glorias del deporte cubano, que la dictadura ha querido como que obviar, borrar de los anales históricos, sin lograrlo. En el año 1948 se efectúan los Juegos Olímpicos en Londres. Es la segunda vez que Londres organizaba los Juegos Olímpicos. Lo había hecho en el 1908, repitió en 1948, y como todos recordarán, en el 2012 volvió la capital de Inglaterra a ser sede de la cita estival. En el año 1948, el mundo había salido de la Segunda Guerra Mundial, estaba la situación económica a nivel mundial estaba crítica, pero decidieron hacerlo los juegos con muy pocos recursos. De hecho, se le conoce como los juegos de la austeridad. Me comentaba Baldomero Rubiera, el chino Rubiera, gimnasta cubano ya fallecido, que se dormía prácticamente en barracones, que había una desorganización muy grande, que la ceremonia de inauguración tardó muchísimo debajo de un calor intenso, que muchos de los atletas perdieron el conocimiento, deshidratados, etc. Y cuando usted ve el medallero de Londres 1948, aparece Cuba con una presea de plata. Y nada más y nada menos que en velas, en la clase Star. Y los veleros cubanos homónimos, Carlos de Cárdenas, padre e hijo, Cárdenas Culmer, y Carlos de Cárdenas Culmer, y Carlos de Cárdenas Pla, fueron los tripulantes y los
protagonistas de esa única presea, de esa hazaña, de la única medalla que tiene Cuba en Juegos Olímpicos en lo que respecta al deporte de las velas. Pero como si fuera poco, como si no fuera suficiente, Carlos de Cárdenas padre y Carlos de Cárdenas hijo, en el año 1954 ganaron el circuito mundial, también en clase Star. Ellos emigraron aquí a Estados Unidos en el año 1960. Carlos de Cárdenas Pla murió en el año 1989 con apenas 57 años. Había nacido en el año 1932. Carlos de Cárdenas padre, o sea, Carlos de Cárdenas Culmer, murió en el año 1994, ya un anciano de 90 años, había nacido en el año 1904. Cuba tiene preseas, no títulos, no hablo de medallas de oro, hablo de preseas olímpicas en béisbol, en voleibol, en boxeo, en lucha libre, lucha greco, levantamiento de pesas, en taekwondo, en judo, masculino y femenino. Y la única medalla que tiene en vela, la única medalla que Cuba tiene en vela fue en el año 1948, repito, homenaje a Carlos de Cárdenas padre e hijo, Carlos de Cárdenas Culmer y Carlos de Cárdenas Pla. A esos dos cubanos que han puesto en la historia del medallero olímpico a la isla en lo que respecta al deporte de las velas. Un homenaje a esas figuras históricas del deporte cubano que la dictadura cubana ha querido obviar, porque independientemente de la barbaridad que dijo Mijaín López, que Fidel le enseñó el deporte a los cubanos, muchos, no solo él la dijo, es que muchos se la creen. Muchas gracias por estar ahí a la distancia de un clic. Comenten, compartan, den like si lo amerita. Les mando un fortísimo abrazo y nos estamos viendo siempre a través de esta plataforma. Recuerden, Carlos de Cárdenas Culmer, Carlos de Cárdenas Pla, padre e hijo, única medalla olímpica que tiene Cuba en vela. Londres 1948, donde la delegación cubana asistió con 53 atletas y de los 53 atletas no había ni una mujer, todos eran hombres. Un abrazo grande, gracias por estar ahí.